Bueno, pues a esta hora de la tarde, buen momento para recibir a nuestra siguiente invitada. Es una invitada, en este caso vamos a compartir un ratito con una escritora que algunos de ustedes conocerán, otros no, pero bueno, les invitamos a que compartan esta entrevista con nosotros. Entre otras cosas, es crítica literaria, es traductora, es profesora y también, como decía, escritora de poemas, que es una de las cosas que más le gusta. Vamos a hablar con Balbina Prior. Balbina, muy buenas. Buenas. Bienvenida a este programa, gracias por haber venido y bueno, vamos a compartir este ratito contigo, que una de las cosas que, como yo decía, de las que más te gusta, me imagino que es hacer poesía, ¿no? Sí, hacer poesía y además, sobre todo, hacer ediciones, editar, que también es una de las cosas que me he dedicado un tiempo. Y bueno, pues a eso vengo, a presentaros este libro de Luis Cernuda que tenemos aquí, que se llama Leve es la parte de la vida, que como dioses rescatan los poetas. Es un libro que yo creo que ha tenido mucho éxito porque se presentó en el Ateneo de Madrid hace unos meses y bueno, pues digamos que es una recopilación que se hizo de poemas de muchos autores actuales. Y la idea era pues celebrar que hemos tenido a este poeta tan magnífico, Cernuda, que se presentaba y sobre todo que tenía 50 años los que se conmemoraban de su muerte. Entonces yo creo que se necesitaba un gran homenaje a este poeta. Y eso es lo que recoge este libro, ¿no? Sí, hay poemas de muchísimos autores, Juan José Martín Ramos, Beatriz Hernán, Almudena Guzmán, grandes como Luis Antonio de Villena, Caballero Bonal, Jesús Munarri, Javier Lostalé, bueno, muchísimos autores, casi 70 autores, que es muy difícil de reunir cuando queremos hacer una obra y que todos sean poemas inéditos. También Pablo García Baena nos dio un poema suyo, en fin, que no es fácil. Todo el mundo el que se dedica a la edición de libros sabe que no es fácil que todos estos autores den poemas inéditos y en este caso sí por el tema de Cernuda. Es decir, que ha sido un trabajo duro, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que estuvimos colaborando porque estos son unas ediciones de la revista Áurea, que es una, digamos, un grupo de gente, de poetas que se radican sobre todo en Madrid, entre ellos el consejo asesor pues es Luis Alberto de Cuenca, Miguel Losada, en fin, gente con ya mucho peso en el mundo de la poesía. Y bueno, pues entre todos siempre estamos intentando hacer proyectos y entre ellos pues están estas revistas también, son las revistas que tenemos aquí. Hasta el número 6, ¿no? Sí, ahora está hasta el número 6, lleva 3 años, decidimos hacerla porque creíamos... ¿Cada cuánto tiempo sale la revista? Pues es 2 veces al año, yo creo que es suficiente porque también, como digo, reunir todos estos poetas dentro de cada una de estas revistas, pues lleva su tiempo si se quiere hacer bien. Como ves, si te das cuenta, es una bella edición. Y está muy cuidada y además sobre todo lo que tiene dentro, porque son poemas, pues siempre abre con poemas inéditos de gente, pues, poetas incluso que han fallecido. El número 7 va a empezar con un poema de Vicente Alexandre, uno inédito. Ahí hay poemas inéditos pues, de mucha gente, incluso de Rafael Morales. Yo creo que gente de gran altura han pasado ya por estas revistas, ¿no? Y poesía de otro país, ¿no? Sí, luego tiene una parte dedicada a poesía, a traducción, a poetas, porque es necesario una intercomunicación con los poetas del extranjero, ¿no? Entonces, pues como, claro, todos tenemos amigos y gente que puede traducir, yo misma traduzco, pues es necesario también incluirla en la revista. ¿Cómo se lleva eso de la traducción de la poesía? Porque hay que meterse en la piel del que crea la poesía, ¿no? Claro. Siempre se dice que el traductor es... un clon, ¿no? Sí, que hace la poesía. Y hace una traición, ¿no? Pero bueno, yo creo que quien mejor entiende la traducción de la poesía son los poetas.
Entonces, pues ha habido grandísimos poetas que han traducido, por ejemplo, Baudelaire, o son gente que ha traducido a Poe, Edgar Allan Poe, todos, incluso los poetas del siglo XVII también traducían a gente del extranjero, o sea que parece increíble que ahora parece que somos nosotros los más modernos y tal, y sin embargo Boscán o gente traducía ya en aquellos tiempos, o sea que no es del todo completamente ahora moderno y nuevo y que nosotros somos los más fantásticos. ¿Has tenido la oportunidad de traducir a grandes poetas? Sí, yo traduje, yo creo que la más importante que yo he traducido ha sido Aphra Behn, que es una autora del siglo XVII, inglesa, y es una autora enorme, ¿no? Porque ya en aquellos años ella hacía poemas, por ejemplo, a un gatillazo, está mal que lo diga en esta hora, pero es así, era un gatillazo y desde el punto de vista femenino, con lo que eso conlleva, ¿no? Pero es así. Habrá que leer esa poesía. Sí, o sea que son cosas muy curiosas, pero que verdaderamente hay que hacerlas y darlas a conocer al público, porque merece la pena, y sobre todo merece la pena saber que todos esos autores ya hacían esas cosas antes, porque muchas veces ahora la gente escribe y se cree que son, digamos, está haciendo cosas novedosísimas, cuando la tradición hay que mirarla y hay que saberla mirar también. Nosotros tenemos también ahora que aportar nuestro grano de arena, pero sabiendo que detrás hay una gran tradición. Claro, porque aquí traducir la poesía, si el autor de la poesía original conoce al idioma que se va a traducir, pues no hay mayor problema, pero el problema, o problema entre comillas, ¿no? Si no domina el idioma, debe de confiar mucho en el traductor, ¿no? Claro, bueno, yo creo que ambas cosas es importante. Primero, conocer el idioma, conocer el ambiente en que se escribió. Si es, por ejemplo, el siglo XVII, pues hay que conocer muy bien lo que pasaba en el siglo XVII. Esta autora, por ejemplo, que era espía, era una mujer impresionante, fue espía, viajó a Surinam, por ejemplo, cuando las mujeres verdaderamente no hacían nada de esas cosas. Y bueno, pues hay que conocer bastante bien lo que ocurría en aquella época, que estaba Carlos II, de Inglaterra, en fin, hay una serie de cosas que son necesarias saberlas para traducirla y para entender esa poesía y darla y vertirla a tu idioma, ¿no? Yo creo que todo eso es importante. ¿Te gusta la traducción, por lo tanto? Sí, la traducción es muy hermosa, porque además uno aprende incluso para luego poder hacer uno sus propios versos. Eso hace que uno, bueno, hablando de Cernuda, por ejemplo, Cernuda yo creo que es uno de los que importó el monólogo dramático, ¿vale? Se dice que Cernuda es uno de los poetas menos españoles de todos los poetas de la generación del 27, precisamente porque él vivió en el exilio, porque él fue un exiliado, y durante ese exilio pues estuvo en Inglaterra primero, después se fue a Estados Unidos, y él conoció muy bien desde primera mano y desde el idioma, conoció a esos grandes poetas ingleses y norteamericanos. Entonces eso él lo asimiló de forma que pudo luego aportarlo a su propia poesía. Entre ellos el monólogo dramático es una de las cosas que él aportó. Bueno, ¿y a Balbina qué le gusta escribir, aparte de traducir? Pues yo en realidad empecé como poeta, escribiendo poesía, y sobre todo empecé como lector, vamos a ser sinceros. Primero como lector, yo creo que eso es lo más importante. Y teniendo alrededor gente que escribía poesía, pues uno se inicia en la poesía. Y mi poesía pues tiene varios frentes, pero sobre todo... ¿Con cuántos años empezaste a escribir? Pues desde siempre. Yo creo que cuando ya tenía 15 años yo ya hacía mis escritos. Lo que pasa que verdaderamente eso es una infancia poética que uno tiene que ir pues madurando, y luego ya pues mis primeros poemas publicados ya realmente en buenas revistas empezaron cuando ya tenía 20 años, 19, 18 años. Empecé a publicar ya en las revistas profesionales. Es decir, que llevas ya algunos años ya en la poesía, ¿no? Muchos años, demasiados años. O en la literatura, ¿no? Porque también como crítica literaria, ¿no? Sí. Me gusta, pues, cuando nos envían, porque ya, claro, tenemos un amplio circuito de amigos, de gente
con la que tenemos conexión, nos envían los libros y nosotros, pues lógicamente, aquellos que nos gustan, pues son los que intentamos darle publicidad y escribir sobre ellos, y eso es importantísimo. Y también de las mujeres, eso es importante, también hay que potenciar las mujeres que escriben. Hace muy poco yo publiqué no solamente traducción, sino, por ejemplo, el libro Trato Preferente, que es una antología de poetas españolas, de poetas, 45 mujeres, desde los años 20 hasta la generación última de los 70. Entonces son 45 poetas que, bueno, pues también es necesario dar a conocer e impulsar lo que están haciendo las mujeres en la poesía, con un prólogo extenso en donde se habla no solamente de la cuestión poética y la mujer, sino también hablando de la poesía de cada una de esas mujeres. Tú has sido la antóloga de eso. Exacto, sí. ¿En qué estás inmersa ahora? Pues ahora estoy en un libro de poesía y también yo sigo pues con la poesía norteamericana y la inglesa, y estoy haciendo pues estudios sobre autores concretos y bueno, pues voy alternando un poco de traducción, mi poesía, en fin, pues un poco de todo. ¿Se nota un poeta americano, un inglés, un español? Bueno, yo creo que hay una gran influencia de la poesía anglosajona en España. Al revés, bastante menos, porque digamos que el mundo, digamos, anglosajón es bastante menos permeable. Creo que ellos están como en el centro del universo y los demás pues penetran menos. Estamos alrededor. Sí, pero sí es verdad que en España pues está, yo creo que influenciándose muchísimo de las últimas corrientes de las poesías norteamericanas. Y en los poetas jóvenes se nota mucho más. Se nota también, ¿no? Mucho más, mucho más. La nueva generación. Las nuevas generaciones están bastante más imbrincadas, ¿no? en esa mezcla, ¿no? Bueno, has puesto 8 libros sobre la mesa. Me gustaría que eligieras uno y una poesía, por lo menos. Pues sí, en este libro de Cernuda podría leer un poema. Venía comentándolo sobre el tema el poema que incluí aquí, con los demás poetas. ¿Vas a leer el tuyo? Puede ser, o si quieres leo otro, a mí me da igual. Yo lo digo porque es justamente el tema de la crisis económica que tenemos y que estamos padeciendo. La crisis en la poesía, a ver cómo suena eso. Sí, yo intento sobre todo que en mi poesía se vierta todo lo que está pasando y lo que nos rodea, porque es una forma de aportar, digamos, y de ser testigos de la realidad que nos circunda. Entonces, en la mayoría de mis poemas se nota la realidad y lo que vivimos, ¿no? Y entonces, este poema, precisamente, quería hacerle un homenaje a Luis Cernuda, pero también teniendo en cuenta que nuestro país, España, fue país de exiliados. Después fue ese país de los grandes aeropuertos, de las grandes edificaciones y de tirar el dinero por la ventana, y ahora es del país de los desahuciados. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y si lo encuentro, pues podría... Señor, el que tú quieras, pero bueno, sí, preferimos que nos leas el tuyo. Como digamos que está en consonancia con lo que estamos viviendo de la crisis, pues podría ser así, ¿no? Se llama Sin Vigilancia y es un poema que habla precisamente del 15M, de este país, como de alguna manera se ha quedado como cuerpo vacío, ¿no? Bueno, pues a esta hora de la tarde vamos a escuchar a Balbina Prior y vamos a escuchar cómo nos recita una poesía, en este caso una poesía suya. Adelante. Sin vigilancia. No hablaré hoy de amargura, porque en este fuego cualquiera puede encontrar vacío el hidrante, pero allí queda por el aire el deseo, y aquí la que permanecía soñando, la hemos dejado sin vigilancia.
La libertad no anida durante mucho tiempo, pasajera en su presencia, implacable mundo presentido. Estás cansado, escribes, prontamente en ruinas sin un gesto. La hemos dejado sin vigilancia, replegada para crear nuevos espacios como falso 9, desbordando por extraño e indolente que hubieras querido ser, aunque corría la sangre y nunca estuvo desarmada de goces y halagos, ningún pensamiento inútil, ni una palabra de sobra. Aun así, guardada está la sombra, hasta el día que bajo la tormenta de la playa no pudiste más. Era tu cuerpo vacío, como pampa, como mar, como viento, como cansado pájaro que huye dejándose arrastrar por las corrientes, sin vigilancia, como joven democracia, la de España, y en el suelo aleteando sin fuerza ya el 15M. Pero no merecemos naufragar silenciosos, tú en el exilio, nosotros a la deriva, penetrados por todos los frentes. Muy bien, pues queda dicho y escuchado esta poesía de Balbina Prior, que ha venido hoy a compartir un ratito con nosotros, a contarnos pues parte de lo que ha hecho y parte de lo que estás haciendo, lo que estás inmersa ahora. Pues Balbina, ha sido todo un honor tenerte aquí y bueno, te esperamos muy pronto, ¿no?, con tu próximo libro. ¿Para cuándo? Pues está un poquito lejano todavía, pero espero que pronto. Bueno, pero que no paras, eso es lo importante. Sí. Muy bien, pues alguna cosita más, Balbina Prior. Pues nada, agradeceros que nos hayáis invitado, que hayáis hecho un huequecito para la poesía, que no es fácil, la verdad, en los medios que nos hagan un hueco, así que muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a hacer otro alto en el camino, regresamos enseguida y vamos a seguir hablando de literatura, todo esto, pero será después de la publicidad. Hasta ahora.